diapositiva que vimos como resumen, ¿sí? A partir de la ecuación de Antoine, que es esta, y que esta parte de la ecuación de Antoine, perdón, de Riedel, ¿sí? Y la de Lewis Randall, y la ecuación de Antoine es esta, ¿no? Que tenemos aquí como número 1, ¿de acuerdo? Donde se manejan las condiciones parciales, que es lo que yo les decía que hicieron la práctica de presiones molares parciales, ¿de acuerdo? Porque ahí tuvieron que ver la ecuación de Antoine. La ecuación de Antoine tiene estas constantes A, B y C, que son las constantes que se encuentran ¿dónde? Pues en libros termodinámica. Ahí tienen que checar dos cosas. Tienen que checar el sistema, ¿sí? De qué se trata, ¿sí? Y la temperatura en grados centígrados o grado Kelvin, dependiendo de, ¿sí? Y entonces ustedes van a encontrar para, no sé, la solución para el componente benceno a la temperatura de 40 grados centígrados, por decir algo, ¿sí? O 310 grados Kelvin, como sea, ¿sí? Van a encontrar las constantes A, B y C de Antoine, ¿ok? Entonces, si cambia la temperatura a, no sé, a 70 grados centígrados, también van a haber condicionantes de A, B y C como constantes, ¿sí? De Antoine. Uno las coloca acá a la temperatura que buscó uno, ¿sí? Estas constantes, ¿sí? Y obtiene uno el logaritmo natural de la presión parcial de ese componente, en este caso sería del benceno, ¿ok? Pero a mí lo que me interesa es básicamente la presión parcial del benceno en este caso, ¿sí? La tienen que despejar, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues obtienen los valores para ese componente a esa temperatura con esa presión parcial. Y así van obteniendo la presión parcial 2 del mismo componente, ¿sí? Obtienen la presión 3 de ese mismo componente en su parte molar, y con todos estos puntos, pues van a graficar, ¿no? ¿Ok? Pero aquí en la teoría decimos que con estos puntos que encuentran ustedes aquí, ¿sí? Que encuentran aquí, A, B y C, las ponen en la ecuación de Antoine a la temperatura dada y obtienen la presión solicitada, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí nos quedamos, creo, ¿de acuerdo? Y a ver qué sigue. Ah, sí, aquí me quedé, ¿ok? Bueno, entonces, hay otros conceptos ligados a propiedades termodinámicas de los fluidos, ¿sí? ¿Cuáles son estas? El coeficiente de actividad, ¿sí? A ver, antes de continuar, quiero preguntarles a ustedes, esos conceptos que vamos a ver ahorita, ya los vieron desde química, y en química se matiza un poquito en la prepa, boca de la media superior de donde vengamos, pero más lo matizaron ahora en química que ya llevaron el semestre pasado ustedes, ¿sí? O el año pasado. ¿Qué será coeficiente de actividad? ¿Quién puede comentar algo? Acuérdense, aquí es cosa de recordar conocimientos y aprender, bueno, adquirir conocimientos, ¿ok? De lo que se acuerden, alguien que comente algo, ¿qué será? Coeficiente de actividad. Tips, estamos hablando de qué? De sustancias, ¿no? ¿Sí? No de elementos, de sustancias. Las sustancias están formadas por elementos. Por ejemplo, el benceno, ¿no? Está formada por elementos químicos, ¿sí? De carbono a hidrógeno, ¿no? Entonces estamos hablando de sustancias químicas. Entonces, ¿qué será coeficiente de actividad? Gabriel, Moncada, Aide, Alexis, Jessica, Nayeli. ¿Qué se acuerdan ustedes de química? Estamos aprendiendo aquí, ¿eh? Acordémonos. Sí, claro.
Acuérdense, o relacionen el término coeficiente de actividad. Acuérdense una cosa, jóvenes, el título de un libro, el título de una película, el título de una novela, el título de un libro científico, de una revista, o el título de un tema, marca lo que significa el cuerpo de ese texto. Entonces nada más relaciónenlo. ¿No sería como la actividad que presenta un compuesto, elemento o algo así? Ajá, su comportamiento, como Sí, un líquido, como gas. ajá, correcto. Coeficiente, pues es un valor, ¿no? Sí, sí. Y de actividad, pues es la actividad química. Estamos hablando de componentes, de componentes químicos que yo les decía, ¿sí? Porque al hablar de benceno, hablar de tolueno, hablar de elementos como hidrógeno, carbono, son elementos químicos. Estas tienen una actividad. ¿Y a qué se refiere? Lo que precisamente ya lo comentaron ustedes, ¿no? Y creo que les faltó esa parte, ¿no? Esa actividad, o sea, esa combinación que hay entre A y B para poderse relacionar y formar el compuesto, ¿sí? Para formar la solución, lo que ustedes estén tratando de obtener, ¿sí? A partir de elementos químicos que son, ¿qué? Pues son los reactantes, ¿de acuerdo? Entonces la actividad, pues todo lo que tiene químicamente cada componente, cada componente si es una reacción química, o cada elemento para formar un compuesto, ¿no? ¿Sí? ¿Y cuáles serían estos? Bueno, pues esa actividad que tienen desde el punto de vista químico. Puede ser fuerzas de Van der Waals, alguien puede decir, bueno, puede ser la relación entre protones y neutrones, sí, entre electrones, lo que sea. Es una actividad. Entonces, cuando las presiones de vapor parciales y totales de un sistema, ¿sí?, son menores que las previstas por la ley de Raoult, se dice que las soluciones presentan desviaciones negativas con respecto a la idealidad. ¿Ok? Cuando las presiones son mayores que las que corresponden a una solución ideal, las desviaciones se denominan positivas, ¿sí? Y cuando es al revés, pues son negativas. Es ahí donde les digo que es la conjugación, sí es la actividad que tienen los elementos. Y te va a dar un compuesto positivo o un compuesto negativo. Y ya sabemos qué significa ese signo más. Ah, pues está desprendiendo calor. ¿Qué significa menos? Está absorbiendo calor. Y dependiendo de mi sistema, si es cerrado, si es aislado, si es abierto, ¿sí? ¿Qué significa, no? Si lo va a liberar al ambiente, ¿sí? O lo va a absorber el mismo sistema. Y de ahí viene la convención de los signos, ¿ok? Las causas de estas desviaciones, ¿sí?, se encuentran en las fuerzas de interacción, conocidas que siempre, a mí me acuerdo bien que en la vocacional donde yo estudié, ay, la maestra cómo nos amolaba con esto. O sea, acuérdense de esa palabra, esa frase, fuerzas de Van der Waals, fuerzas de Van der Waals. Y yo decía, ¿y qué carajos es Van der Waals, no? Y ya hasta después la entendí. Y son las fuerzas de interacción entre las moléculas, precisamente. Es decir, cuando las fuerzas entre moléculas distintas son más fuertes que entre moléculas semejantes. Claro o no. Es como decir normalmente, pues se une positivo con negativo, ¿no? Ah, pero puede ser 3 negativos con 2 positivos, ¿sí? Estamos hablando de elementos químicos, ¿no? Para formar el compuesto que yo deseo. Pero ese más 3 con menos 2, ¿cómo se va a jugar? Por medio de la concentración de cada elemento. Por eso hacemos cálculos nosotros de decir, tanto vamos a agregar de peso o de volumen, ¿sí? En litros, mililitros, microlitros, lo que sea, en gramos, kilogramos, toneladas, lo que sea, de A con respecto a B, porque yo ya lo calculé en concentración, ¿sí? Entonces, ya en automático, la reacción química, eso no lo vamos a ver, pero ya las fuerzas de Van der Waals va a jalar 3 de a B y A va a jalar 2 de B para formar ese compuesto, ¿sí? Ese es un coeficiente de actividad a partir de las fuerzas, ¿sí?, de interacción. Y un ejemplo de coeficiente de actividad es el sistema de solución cloroformo-acetona, es lo que les decía, ¿no? Es lo que hicieron precisamente en la de componentes, la práctica, perdón, de presiones molares parciales, ¿no? ¿Sí? Las composiciones molares. Ahora, coeficiente de actividad es, perdón, es hablar, coeficiente de actividad es hablar de componentes químicos, ¿sí? Es que eso no lo que no les quería decir, se me fue, perdón. Hablar de coeficiente de actividad, ya, perdón, ya regreso.
Hablar de coeficiente de actividad, ¿sí? En una solución de componentes ya, ¿sí? Es hablar de las composiciones químicas, sí, pero desde el punto de vista molar. Por eso ahí dice presión contra o versus fase líquida y fase vapor, pero en sus componentes molares parciales. ¿Ok? Por eso aquí en el primer párrafo dice presiones de vapor parciales y totales de un sistema. ¿Ok? Previstas por la ley de Raoul, porque quien rige todo esto, pues es prácticamente Raoul, o rigió, ¿no? ¿Sí? Esta parte es Raoul y Riedel, ¿no? Entonces, y que ya lo vimos, ¿de acuerdo? Entonces, esto sería como coeficiente de actividad, y aquí lo tenemos, en algunos ejemplos, y ustedes ya lo han visto, ¿sí? Estas composiciones, para formar estas curvas, ¿sí? Estos isotermas o isolineas con asíntotas hacia abajo, lado derecho, lado izquierdo, ¿sí? Pues va a haber de las presiones de vapor del componente, ¿sí? De un componente, en este caso B, y de un componente A, ¿sí? Con respecto o versus contra su composición. Si yo tengo en este eje EY con este eje X al componente B, significa que yo tengo aquí pureza total del componente B. Conforme esta en la formación de los reactivos a sus productos, se va a llevar a cabo la conjugación de los dos elementos para formar una solución o formar una reacción química. Esta pureza va a ir desapareciendo a tal grado que yo voy a llegar del otro punto donde voy a obtener A, pero A puro. Al revés, A va a combinarse con B y en el transcurso de la reacción, de la solución, de lo que sea, se va transformando de puro a impuro. ¿Ok? Y esta puede ser una asíntota hacia abajo, ¿sí? Puede ser una asíntota hacia el lado derecho o una asíntota en línea hacia el lado izquierdo. Pero siempre va a estar acompañada con B, ¿no? Con A, perdón. B y A. B y A. B y A. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es la composición. Si yo aquí, no, color, si yo aquí pongo la mitad, ¿sí? Porque yo tengo aquí de 0 a 1, ¿no? Aquí sería la mitad, 0.5, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, en esta curva, mi coeficiente de actividad me marca que en esta parte de acá, tanto de B como de A, estamos en equilibrio o líquido vapor, ¿ok? Pero visto desde el punto de vista molar. Los componentes de A en la fase líquida aquí están en la misma proporción que el componente B de la fase vapor de A. Y al revés, por eso aquí se dice que es la mitad porque estamos en una parte de la composición. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo aquí en Y X de este lado, en Y de este lado voy a tener la fase vapor. Porque yo tengo en este lado A, yo digo P, y en este lado A, ¿sí? Y a la mitad entonces significa que voy a tener que, pues la fase de equilibrio. Entonces basta y sobra, ¿sí? Para que una parte de la presión parcial, un delta, pues es lo que hicieron ustedes en el laboratorio, ¿sí? Se vaya para arriba, aumente, o se vaya para abajo, disminuya, pues, para que este equilibrio se rompa y ahora sí, A se vuelva más impuro y voy a obtener más B puro que A. Y aquí al revés, voy a obtener más B puro que A. ¿Sí? Y así nos vamos. Y dependiendo de mis condicionantes es la curva que voy a obtener. ¿Sí? Y aquí lo vemos de igual manera, ¿no? O si no, de esta manera de aquí, como lo quieran ver ustedes, ¿no? ¿Sí? Son tres gráficas distintas de cómo se puede manejar. ¿De acuerdo? Y aquí, por ejemplo, tenemos la presión total del sistema acetona-cloroformo, ¿no? ¿Sí?
Aquí puede ser presión total del sistema, no sé, etanol, agua, ¿no? Y vuelvo a repetir, esto fue lo que hicieron en la práctica ustedes, ¿no? Que espero que le hayan entendido al profesor, o que el profesor se haya expresado bien en su práctica con ustedes, ¿no? Esto es, ¿de acuerdo? ¿Sí se entendió un poco, jóvenes? Sí, profesor. Bueno, esto lo van a tener presente cuando lleven fisicoquímica ustedes, ¿sí? O cuando lleven la materia de laboratorio de bioreactores. Lo van a ver ahí, en equilibrio de líquido-vapor. Ahí lo van a ver. Van a hacer una práctica respecto a esto, ¿sí? Ahora, si partimos del potencial químico del sistema, potencial químico se demuestra con esta letra griega mu, ¿sí? Voy a tener que el potencial químico de cada uno de los componentes en su parte molar más RT, logrado natural de la fracción líquida, digo la fracción vapor, y también la 2 es con respecto a la fracción líquida, es lo mismo, nada más que una es para vapor y la otra es para líquido, ¿no? Y si resumimos en una sola ecuación, pues voy a encontrar esta expresión número 3, ¿sí? Donde X de cada componente, y aquí vean, es X mayúscula y aquí es X minúscula. No significa que es en la fase líquida esta. Esta X mayúscula corresponde a la conjugación de la fase líquida y la fase vapor. Si yo aquí quiero obtener la fase líquida, ¿sí? Esta es la fase líquida, perdón. Si yo quiero obtener la fase vapor, pues le pongo 1 menos X, ¿no? En la parte vapor, ¿sí? A lo que es a la parte líquida le resto el total, pues voy a obtener la fase vapor, como lo vimos en el diagrama anterior, ¿no? Y esta es válida por una solución ideal, donde XY es la mayúscula, Y es concentración total, lo que les decía, ¿no? Y es la composición total en cualquier fase, líquida y vapor. Para una solución no ideal, esto es para anotarse, jóvenes, ¿sí? Esto es para solución ideal, ¿ok? Y para la composición no ideal, se maneja de esta manera. Donde entra otro factor, que es esta es otra letra griega, ¿sí? Que es coeficiente de actividad. ¿De acuerdo? Entonces ya vamos viendo cómo el coeficiente de actividad está relacionado con, o está en función de, el potencial químico, o al revés, el potencial químico está directamente relacionada con la parte de el coeficiente de actividad. ¿Ok? Entonces, perdón, no nos estamos saliendo del tema, sino es una parte nada más relacionada. Ahora, yo tengo aquí en un recuadro en color fucsia rosa, como se quiera manejar, potencial químico de un sistema termodinámico. Es el cambio de energía que experimentaría el sistema si fuera introducida en una partícula adicional, manteniendo la presión y temperatura y el volumen constante, aquí me faltó la coma, ¿sí? Relaciona la masa del sistema con la entropía, el volumen constante y la energía interna incrementa. ¿Ok? Entonces ya estamos viendo potencial químico, ya estamos viendo coeficiente de actividad. ¿Ok? Y todo se relaciona con la palabra químico. ¿Ok? Son conceptos y se los digo de una vez, porque son varios conceptos que vamos a manejar aquí y son conceptos que hay que tener presente para el día del examen o de la evaluación. ¿Ok? ¿Jóvenes? ¿Preguntas, dudas hasta el momento? No, profesor. Entonces aquí nada más tomar en cuenta que para la solución ideal, esta. Para la solución no ideal, con potencial químico, digo con potencial químico. ¿Ok? Esas son ecuaciones importantes, 3 y 4. ¿Ok? Y conceptos básicos, potencial químico, ¿sí? Coeficiente de actividad. Fuerzas de Van der Waals, coeficiente de actividad también. ¿Ok? Bueno, del mismo modo, si partimos del coeficiente de fugacidad phi,
constituye una correlación por la no idealidad de los componentes de una mezcla, cuando éstas ya no son puras. El coeficiente de actividad, esta phi, no phi es esta letra griega, no sé cómo se llama, establece una correlación por no idealidad de la solución misma. Si sabemos que potencial del componente cualesquiera de una solución en su parte parcial va a ser igual a esto, y donde potencial químico del componente I en gatito o hashtag y potencial químico del componente I asterisco representarían el potencial químico y la fugacidad en cierto estado de referencia, ¿sí? Ya estamos hablando de fugacidad, entonces, ¿qué es fugacidad? ¿Sí? Aquí lo tenemos también, es otro concepto. De un gas real es una presión parcial efectiva que representa la presión parcial mecánica en un cálculo preciso de la constante de equilibrio, ¿sí? Y coeficiente de fugacidad es la relación entre la presión de gas ideal y la fugacidad, ¿ok? Entonces, si sustituimos la ecuación 5 en la ecuación 4, pues vamos a encontrar esta, ¿sí? Donde es el potencial químico de cualquier componente es igual a esta expresión que tenemos aquí marcada como la número 6, que relaciona fugacidad con coeficiente de fugacidad, ¿sí? De los componentes, y acordémonos que va a ser en sus partes molares parciales, ¿ok? Es otra expresión que debemos tomar en cuenta, la 6. Lo voy a cambiar, ¿ok? Pero también vamos a tener en cuenta que el potencial químico va a estar representado por esto, ¿sí? Que es el potencial químico de cada uno de los componentes en su forma parcial, más la constante de los gases ideales por la temperatura por el logaritmo natural de la fugacidad total de cada uno de los componentes entre la fugacidad parcial de cada uno de los componentes, que es distinta, ¿eh? La total con la parcial, ¿ok? Aquí la pregunta es, siempre metemos a R, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué? Para tratar un estado gaseoso. Para tratar en estado gaseoso, sería, digamos, la última parte de la respuesta. Aide, ¿verdad? Sí, profe. Aide, Gabriel, sí, es parte, sí, de la respuesta, pero al final. R, ¿por qué? No es en la parte gaseosa, ¿eh? Te digo, es la parte final. Pero ¿por qué tomamos siempre a R? R con R, Raúl dice. R con R, ferrocarril. ¿Por qué R? ¿Qué es R? La constante de los gases ideales. Así es, Kenia, exactamente, ¿sí? Entonces, ¿por qué vamos a tomar en cuenta siempre en estas condicionantes de parcialidad a la R? Porque ahí viene lo que comentaba esta Aide, ¿no? Porque lo vamos a ver en la parte gaseosa, ¿no? ¿Sí? Al hablar de fugacidades de coeficiente de actividad, coeficiente de equilibrio, la famosa KE, estamos hablando en la fase que gas, ¿no? Ya. Por eso vamos a meter siempre R, ¿no? ¿Ok? Porque es la constante de los gases ideales, como lo dijo Kenia, ¿no? Si yo comparo la 6 y la 7, que es esta, la 6 y la 7, pues voy a encontrar la fugacidad de cada uno de los componentes va a ser igual a la fracción total, ¿sí? X mayúscula de cada uno de los componentes por su fugacidad de cada uno de esos componentes en la parte molar parcial por su, ¿qué es esta? Letra griega rara, ¿qué dijimos que era? ¿Alguien lo anotó?
¿Puedes repetirlo, por favor? ¿Qué significa esta constante, digo, esta letra griega rara? ¿Qué dijimos que era? Coeficiente de actividad. Coeficiente de actividad, lo tenemos aquí. Coeficiente de actividad, ¿no? ¿Sí? Si definimos a la actividad del componente I como AI, entonces voy a tener esta relación de fugacidades totales con respecto a las parciales, ¿sí? Entonces voy a obtener que el potencial químico del componente I va a ser igual al componente, al potencial químico de cada uno de los componentes en su forma parcial más R, ya dijimos por qué R, T a la temperatura que estamos manejando, por el logaritmo natural de cada uno, de A, ¿sí? De la actividad de cada uno de los componentes. ¿Por qué aquí? ¿Por qué aquí metemos un logaritmo? ¿Por qué? Eso nos lo explican mucho en química y no nos los dicen, ponemos el logaritmo por esto, pero sí implícitamente nos los dicen en química. ¿Por qué? ¿Por qué un logaritmo? Acuérdense, ¿por qué? Bueno, en matemáticas, ¿qué significa un logaritmo? ¿No se acuerdan en matemáticas? Sí, ya pasaron matemáticas y obtuvieron 10 promedio. ¿Qué significa un logaritmo en matemáticas? Ya lo hemos comentado aquí, ¿eh? En las primeras clases de termodinámica, para el primer parcial. No saturen el micrófono. Alguien que responda. ¿Un logaritmo es una función? ¿Mandé? No te oí, ¿Es una Jessica. función? Es una un función. logaritmo es una función. Ajá, es una función, pero ¿de qué tipo? Pero es que, bueno, es una inversa de la exponencial, la verdad, no entiendo. Lo mismo. Y me da lo que decía hace ratito Jessica. Ajá. ¿Qué me da? Es que no lo quiero decir. Es una función. ¿De qué tipo? Ahí la llevan, ahí la llevan. Pues es que eleva un número en una base. No te eleva un número. Es la inversa. La inversa, pero ¿qué te da? Es una función eso. Es también le llaman como regresión lineal. ¿Qué es todo esto? ¿Qué es? ¿Se acuerdan cuando vimos para el primer parcial, para la primera ley de la termodinámica, si era un sistema abierto o cerrado, era el logaritmo natural del volumen 2 entre el volumen 1 o el logaritmo natural del volumen 2 menos volumen 1? Y yo les preguntaba, ¿qué significa un logaritmo natural? ¿Qué me está dando esa función? Y varios me dijeron, pues representa esto. ¿Qué significa? ¿Por qué? Logaritmo natural de la actividad química. Ahora, ¿lo quieren relacionar más o complementar ya con esa respuesta? ¿Cómo pueden relacionar el logaritmo natural en una actividad química? Aquí. Logaritmo natural con respecto a la actividad. ¿Qué dijimos que era actividad química? Profesor, ¿podría ser por el aumento de la concentración de la sustancia? ¿Para formar qué? Exacto, sí, ahí sacas lo que es la función qué, de qué tipo. Sí. ¿Qué te va a dar esto? Eso es lo que acabas de decir. ¿Quién fue? Perdón, se me fue el nombre aquí. ¿Quién habló? ¿Qué alumna fue? Jessica, yo. Jessica. ¿Qué tiene que ver la concentración aquí? Sí tiene que ver, pero ¿cómo la tiene que ver? ¿Cómo se relaciona? ¿La concentración qué me va a dar? ¿El número de moles de la sustancia?
¿Pero de qué tipo? ¿Total o parcial? ¿Total? Total, exacto, sí, de acuerdo. Y eso tradúcelo en qué tipo de función, desde el punto de vista matemático, es un logaritmo natural. Porque tú lo que tuviste de una concentración A y una concentración B, una concentración total, C y D. Eso tradúcelo a lo que es un logaritmo de la actividad, porque la actividad fue la cantidad de electrones y protones de fuerzas que tuvieron A y B para formar C y D, que fue total, no fue parcial. Eso tradúcelo en qué tipo de función como logaritmo, matemáticamente hablando, corresponde en función de la actividad. ¿Por qué se pone el logaritmo de la actividad ahí? Si es total, ¿qué significa? Imagínenselo en una expresión matemática de una gráfica. X, Y. Para eso estamos hechos los ingenieros, ¿eh? Para pensarle. Prefiero detenerme aquí porque para mí sería fácil decirle, la ecuación número 10 representa el potencial químico con respecto al potencial químico de los parciales de cada uno de los componentes. Sí, pero ¿qué significa el logaritmo natural de A? Hay que explicarlo, ¿no? Y ahí viene la ecuación número 9. Concentración aparente por su efecto entre concentración real. Ahí está. No me había dado cuenta de esto y lo tengo aquí en pantalla grandota. Y no la... Ahí está. ¿Qué es? Nada más hay que traducirlo a términos matemáticos para hallarle en cuanto a la concentración total. Les ayudo. La concentración total no es invariable, no es variable, ¿sí? Es un punto fijo, ya es un valor determinado, ya lo tengo ahí. ¿Sí? Por eso le hago así, un valor determinado. ¿Qué significa esto en la gráfica? Como logaritmo natural. De ahí viene la función. Dime. ¿Una función lineal? No. Exacto. Una función de tipo lineal, porque hay funciones no lineales, ¿no? Lo que acabamos de ver en las gráficas de presión contra composición, ¿sí? Esta va a ser de tipo lineal con respecto a potencial químico, es decir, las concentraciones totales de los componentes, de los productos, va a ser única, o sea, no va a haber, es una línea, eso es un producto, pues, ya no vas a obtener un subproducto, C, ni D, ni F, ni G, nada, vas a obtener un producto como tal a partir de A y B, ¿sí? Por eso en A y B hay que tener un potencial químico con una actividad química para que se relacionen por fuerzas moleculares químicamente hablando, para formar, digamos, la línea recta que es un producto total. Por eso abajo dice concentración aparente por su efecto con respecto o entre la concentración real. ¿Por qué aparente por su efecto? Porque es una línea, ustedes van a ver que es un producto. Ustedes tienen A y B y obtenieron C y D. Y ya no es aparente, pues porque tienen C y D, ustedes van a tomar como C producto total o como D producto total, ¿sí? O las dos, no lo sé, ¿sí? Pero está basada en una concentración real que ustedes por cálculos hicieron, ¿sí? ¿Cuánto le van a agregar de A y cuánto le van a agregar de B? Porque yo quiero obtener tanto de C y tanto de D, porque a mí me interesa obtener D para obtener mi producto y así venderlo. Porque así me lo está pidiendo el cliente. ¿Quién es el cliente? Pues las personas de allá afuera, ¿sí? Y el ejemplo que les pongo desde el punto de vista de biotecnología es el Yakult, por ejemplo. Ahí les va, ¿sí? Ya en un ejemplo real. ¿Sí? Ahora con las medidas estas de que si tiene mucha cantidad de azúcar, mucha cantidad de los famosos sellos que vienen ahí en los productos, si ustedes se dieron cuenta, ¿sí? Yo consumo el Yakult, no es comercial ni mucho menos, pero yo me daba cuenta que antes traía 3 sellos, uno decía exceso en azúcares, ahora ya le quitaron ese. ¿Por qué? Porque ellos en cuanto a concentración de azúcares, en A y en B, o sea,
de los componentes que le agregan la materia prima para obtener el Yakult, ¿sí? Bajaron la cantidad de concentración de la glucosa para obtener ya el Yakult con baja concentración de azúcar. Eso es lineal. ¿Por qué? Porque simplemente en la producción lineal que tienen, es decir, la cantidad que obtienen ellos por hora, va a ser con esas concentraciones para que el azúcar sea de menor cantidad o la mínima cantidad en el Yakult. Y ahora sí, Profeco dice, sí, ya te pusiste la palomita, o ya te pusimos la palomita y te quito un sello. Ahora nada más tienes 2. Ahora sí, trata de evitar uno de los otros 2 sellos, ¿no? Yo creo que están luchando contra eso, pero están manejando eso. Sí, ya me entendieron cómo está este rollo. Esto son concentraciones molares. Ahora, para bajar la concentración de azúcar, ¿sí? No dijeron ellos, pues ya no le voy a agregar tantos kilos de caña de azúcar, digo, de azúcar de caña, ¿sí? Por decir algo, no sé qué tipo de azúcar le ponen, ¿no? Por decir algo, ¿no? Azúcar de caña. Y ahora ya no vamos a agregar 10 toneladas, ahora le vamos a agregar 2 toneladas. No, es por concentración. Y la concentración viene en las partes molares, precisamente. Tienen que checar cuánto le agregan de A, cuánto le agregan de B, cuánto le agregan de C, y ahora sí viene la cantidad molar parcial de azúcar. ¿Sí ya me di a entender, jóvenes? ¿Mm? ¿Sí o no? Bueno, la pregunta es, ¿están entendiendo o no? Sí, profe. Sí, profesor. Ok. Otro concepto que hay que tener es propiedad de mezcla, ¿sí? Propiedad de mezcla. Si partimos de los conceptos del cambio de entropía de mezcla, que ya conocemos, RT por el logrado natural de la fracción mol total de cada uno de los componentes por su, ay, se me fue el nombre, por su coeficiente de actividad, perdón, y el cambio de potencial químico de la mezcla también con respecto al potencial químico, digo, a la actividad y a la fracción mol, ¿sí? O molares, y yo la puedo generalizar, obtengo la ecuación número 3 marcada ahorita en la diapositiva, ¿no? Como potencial químico de cada uno de los componentes de la mezcla va a ser igual a la constante de los gases por la temperatura, por el logaritmo natural de lo que tenemos ahí entre paréntesis, ¿no? Que es la actividad química por su fracción molar en la fase gas, ¿sí? Entonces, ¿sí? La energía libre de Gibbs de mezcla para la formación de una solución no ideal va a estar marcada como sumatoria del número de moles de cada uno de los componentes por su, ¿sí? Cambio de lo que es coeficiente de actividad de la mezcla. Y esto va a ser igual a RT, logaritmo natural, por lo que tenemos en el paréntesis, o que es lo mismo la expresión número 4, que es delta G de mezcla, ¿sí? Para una solución no ideal, que es número total de moles por la constante de los gases ideales, por la temperatura a la cual se desarrolla el sistema, por la sumatoria de la fracción mol en la fase líquida del componente I, por el logaritmo natural de la composición total en la fase líquida, en la fase vapor de cada uno de los componentes, por su actividad química de cada uno de los componentes. ¿Ok? Es otra expresión que hay que tomar en cuenta para el formulario, ¿sí? De aquí que el cambio de entropía de mezcla, pues va a estar denotado de esta manera. ¿Ok? Simultáneamente, para el cambio de mezcla, va a estar representado por esta forma, pero de forma general va a ser representado con respecto al número total de moles, ¿sí? Que tenemos aquí. Entonces, delta H de mezcla va a ser igual a delta G de mezcla por la temperatura por delta S de mezcla. O que es lo mismo que tenemos lo que tenemos expresado aquí, menos el número total de moles por la constante de los gases ideales, por la temperatura al cuadrado, por la sumatoria del componente en la fracción líquida del componente, de cada uno de los componentes, por su parcial del logaritmo natural de la actividad química, por la diferencial de temperatura. Finalmente,
para la capacidad calorífica a presión constante en la mezcla va a estar denotada de esta forma que tenemos aquí. Y de esta última expresión es evidente que para una mezcla ideal se tendrá que delta CP de mezcla debe ser igual a 0. ¿Ok? Debe estar en equilibrio. ¿Por qué? Pues es simple, ¿no? Deducir por qué será 0. Capacidad calorífica a presión constante. Es decir, el equilibrio. ¿Por qué? No se amontonen el micrófono. ¿Por qué será 0? ¿Por qué será equilibrio ahí? ¿Qué es capacidad calorífica? ¿No se acuerdan qué es capacidad calorífica, jóvenes? Pues sí, o sea, la cantidad de calor que hay que suministrarle Ajá. para que baje la temperatura. Pero ¿Cómo lo puedes relacionar con esto? pues usted dijo que es 0 porque está en un estado de equilibrio, ¿no? Ajá. ¿Y cómo lo puedo relacionar con esto? Con un delta H de mezcla, o un delta G de mezcla, o un delta S de mezcla. ¿Cómo lo puedo relacionar esto? ¿Cómo lo puedo deducir? ¿Cómo lo puedo comentar? ¿Cómo lo puedo expresar? Pues, ¿cómo lo expresarías, Aide? Eh, Ahí lo tienes. como que ya no se le necesita suministrar calor ¿Por qué? Ajá. porque llegó a su punto de equilibrio. Ajá, pero ¿quiénes? Eh, Tú y el grupo y yo con mis vecinos, ¿o qué onda? ¿Cómo? el sistema, la mezcla. ¿La mezcla de qué? Acuérdate que estamos hablando de composición química. Por eso la mezcla de componentes, o sea, Ajá, pero los componentes están formados por reactivos y productos, ¿no? así es. Entonces, ¿cómo sería? Y exprésalo nada más, te falta esa partecita ahí. Ay, Ayúdenle. ya Jessica, me dio pena. Alexis, ¿quién más ha participado ahorita? Jessica, Alexis, ¿quién más? ¿Yo? Tú, no, pues claro, yo estoy diciendo ayúdenle a Aide, ¿no? Ay, no me empiezo a reír, la risa, mi risa. No, no te preocupes. ¿Por qué será 0, Alexis? Pues, Jessica. a ver, mami, que tú eres química, tú. No, Aide, tú solita, tú estás aprendiendo, tú eres la alumna. Tú eres la alumna, Aide. Sí, Pues sí, es tú estás aprendiendo. Tú ya pues, eres ingeniero, tú debes tienes conocimientos. Si tienes ahí un familiar que es químico o algo, déjalo, ¿no? Es ella, ok, o es él, no lo sé. Tú estás en etapa de aprendizaje, Aide. lo sé, lo sé. Entonces no estés recurriendo a otros barcos. Tú tienes el propio, el tuyo. Tú navega en él. Tú Ya estás no próximo a veo, llegar a puerto para ser ingeniero ya. lo sé, y ya voy en sexto. Ay, Por eso, échale ganas. Ya lo dejes saber. ¿Por qué 0? Jessica, pues es que lo que determiné le dije que era porque llegó a un punto de equilibrio y ya no necesita ¿pero suministrar. quiénes? Es lo que yo te decía. Tú con el grupo, los integrantes del grupo, el grupo y yo, mis vecinos y yo, no, explícalo. ¿Quién llegó a 0? ¿Quién llegó al equilibrio?
Ah, ok, por eso dijo que estaba hecho de reactivos y productos. Así es. Ah, Ah, ok. ok, entonces sería pues sí, la mezcla serían los reactivos Así es. Y y los productos. así es. Exactamente. ¿Sí? Por eso aquí estamos metiendo las fracciones molares, ¿sí? Con respecto a las temperaturas. ¿Ok? Oh, ok. Como delta CP de mezcla. Por eso yo los dividí aquí, porque qué es capacidad calorífica y qué es la presión. Bueno, presión constante ya sabemos, ¿no? Porque el sistema se va a llevar a cabo a una determinada presión. Esto es desde el punto de vista, ¿qué? Pues termodinámico, ¿ok? A ver, antes de entrar a la cuestión de estado, espérame, es que aquí tengo mi gatita y me está haciendo cosquillas, espérate. A ver, aguántenme. Tú eres Gabriel Moncada Aide, ¿no? Sí, Gabriel es mi apellido. Sí. Ok, ¿quién más? Alexis, por ahí. ¿Cómo te pides, Alexis, que participaste ahorita? ¿Quién fue de los Alexis? ¿Farías Ramos o el otro? ¡Yujú! Bueno, ahorita que me dicen, ¿a Ramírez Palacios Alexis o Farías Ramos Alexis? ¿Quién participó ahorita? Pues fueron los dos, ¿no? Bueno, yo escuché dos voces diferentes. Sí, ¿no? También yo, pero nada más quiero saber qué onda. ¿Por qué no contestan? ¿Les da miedo el micrófono o qué? También Jessica, no está Jessica. ¿Cuál es tu apellido, Jessica? Hernández Hidalgo. Hernández Hidalgo. Ahorita la voy a reprobar a ustedes. ¿Por qué, profesor? Aquí lo estoy marcando. Espérame, ahorita. ¿Quién más? Kenia también participó, ¿va? Y han participado. Nada más, creo, ¿no? Ah, y Desiree también, ¿Dian? ¿O no? Hola, profe. ¿Mandé? Pues no sé si considere como que he participado. Sí, ¿va? Sí. Espérate, tú no me estás mordiendo. Es que cuando no le hago caso a la gatita me muerde. Bueno, ahí está la sorpresa. Los marqué ahorita en amarillos, en color amarillo, un cuadrito. Todos los que participaron tienen un punto extra para el examen, ¿vale? Tercer examen. Y es regalo de Navidad. ¿Ok? Muchas gracias, profe. Gracias, No me den profe. las gracias. No me den las gracias. Los puntos se los ganan ustedes, se los he dicho a ustedes. ¿Vale? Aquí es empujar todos. ¿Ok? A ver, ecuación de estado. Vamos a entrar a lo que es ecuación de estado. ¿Qué es ecuación de estado? Déjame. ¿Qué será ecuación de estado? Ah, esa era la que se podía representar de otra forma porque la integrábamos y tenía límites, ¿no? Así es, ¿ok? Hay diferentes tipos de ecuaciones de estado, ¿no? Hay varias, ¿no? Las que vamos a estudiar ahorita es relacionadas con las fuerzas de Van der Waals, las propiedades parciales de cada una de ellas, ¿no? Desde el punto de vista termodinámico, ¿ok? De acuerdo. En física y química, una ecuación de estado es una ecuación constitutiva para sistemas hidrostáticos que describe el estado de agregación de la materia como una relación matemática entre la temperatura, la presión, el volumen, la densidad, la energía interna y posiblemente otras funciones de estado asociadas con la materia. Si hablaríamos de no hidrostáticos, es decir, de gases, estas funciones de estado con la materia serían las fracciones molares parciales, ¿sí? Y las fracciones reducidas. Las molares parciales serían presiones molares parciales, ¿sí?
Y las reducidas serían las presiones reducidas o las temperaturas reducidas, que están aunadas con respecto a la presión total y a la temperatura total, ¿ok? Dando como consecuencia un volumen, ¿ok? Una de las ecuaciones de estados más simples para este propósito es la ecuación de estado del gas ideal, que ya la hemos visto, ¿sí? Que es aproximable al comportamiento de los gases a bajas presiones y temperaturas mayores a la temperatura crítica. ¿Ok? Eso ya no lo explico porque ya lo entendemos, ya lo vimos en las gráficas termodinámicas, ¿sí? Punto crítico, punto triple, ¿ok? Presiones bajas o presiones altas. Entre las ecuaciones de estado más empleadas sobresalen las ecuaciones cúbicas de estado. ¿Por qué será ecuaciones cúbicas de estado? Eso lo vemos en matemáticas, ¿se acuerdan? Hasta un lado, dame chance. Ahí queda, ahí. No sé por qué me está... ¿Qué será una ecuación cúbica de estado? Lo ven en matemática mucho. Ecuaciones de estados y ecuaciones cúbicas de estado. ¿Quién se quiere ganar otros puntos? ¿Quién quiere contestar? Ahorita está la barata para Navidad. ¿Qué es una ecuación cúbica de estado? ¿No se acuerdan, jóvenes? ¿Pero por qué se quedan callados? Pues es que una ecuación de estado es cuando el sistema pasa de un estado inicial a un estado final, ¿no? Esa es una ecuación de estado, ¿ok? ¿Sí? ¿Pero qué es una ecuación cúbica de estado? La cúbica sería que implique como varias... hay como varias constantes, por ejemplo, la presión y la temperatura. Sí, pero ¿de qué manera? Puede ser que considere tres propiedades como temperatura, presión, volumen. Sí, correcto, ok, sí. Es lo que te faltó a ¿quién fue? Caballero, ¿no? Caballero. Sí, yo. Brenda. ¿Me acuerdas ahorita, no, Brenda? Sí, profe. Ok, es lo que te faltó, sí. De acuerdo, de Ok. ellas las más conocidas y utilizadas son las ecuaciones de... Perdón, ¿alguien iba a decir algo? Ah, ¿No? no, nada más le dije que estaba bien. Ah, ok. Dice, de ellas las más conocidas y utilizadas, sobre todo utilizadas en el área de nosotros de la bioingeniería, de la ingeniería, pero sobre todo en el área de la biotecnología, son estas las más utilizadas, la de Van der Waals, la de Rayleigh-Wood, la de Suave, ¿sí? La de Suave Rayleigh-Wood, SRK, la de Penn Robinson, ¿sí? Y hay otras más, la del virial es una de ellas, ¿sí? Primer virial, segundo virial, tercer virial, hasta el quinto virial, ¿no? Yo como ingeniero químico, que soy de Sique, allá ocupábamos y las otras restantes, ¿no? Factor de compresibilidad, entre otras, ¿no? La de, hoy la no lineal, ay, se me fue el nombre. Bueno, ahorita me acuerdo. Y la virial, ¿no? El primer virial es el más sencillo, pero el más complicado es el quinto virial, ¿no? ¿Sí? Hasta ahora no se han encontrado algunas ecuaciones de estados que prediga correctamente el comportamiento de todas las sustancias en todas las condicionantes. Aquí lo que vamos a ver como ecuaciones de estado y ecuaciones cúbicas son dos básicamente. Digamos que en la biotecnología se manejan Van der Waals y Rayleigh-Wood, ¿sí? Nada más, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, la de Suave se maneja también, pero es relacionada con Rayleigh-Wood, ¿sí? Por eso ellos hicieron una pareja ahí, se llamó la ecuación cúbica de estado Suave Rayleigh-Wood SRK, el famoso RK. ¿Ok? Lo que veremos ahora son las ecuaciones de Van der Waals y Rayleigh-Wood, ¿sí? Ya la vamos a definir directamente, ¿eh? No voy a entrar en cómo se dedujo y cómo se llegó a la ecuación de Van der Waals,
¿sí? La ecuación de Van der Waals es un modelo matemático que propuso este cuate Van der Waals, ¿sí? Para encontrar la presión de un sistema basada en constantes, ¿sí? En constantes de Van der Waals. Cada uno de ellos van a tener sus constantes. Rayleigh-One va a tener sus constantes también. En este caso, ¿sí? El modelo matemático que representa Van der Waals es esta que tenemos aquí. Lo voy a marcar aquí. ¿Sí? Es esta. ¿Sí? Donde me dice que la presión va a ser igual a ¿quién? A una diferencia de un producto y de otro. ¿Cuál es el primer producto? Del volumen molar menos la constante B, el inverso por el producto de la constante de los gases ideales por la temperatura. Menos, ¿sí? El inverso al cuadrado del volumen molar por la constante A. ¿Ok? Donde, espérate, donde el volumen molar es el volumen molar del sistema o fluido. ¿Ok? Las constantes A y B, ¿sí? Se expresan de esta manera. A y B, ¿sí? 27 para A, 27 veces por la constante de los gases ideales al cuadrado por la temperatura crítica al cuadrado entre 64 veces la presión crítica. Y la constante B va a ser igual a ¿quién? A el producto de la constante de los gases ideales por su temperatura crítica, este valor entre el producto de 8 veces por la presión crítica, ¿sí? ¿De quién? Del sistema que estemos hablando, donde TC y PC son valores constantes de los componentes a usar como sistema en el proceso y se les proporciona. Se encuentran, ¿sí? O los encuentran ustedes, pues, en tablas termodinámicas o se puede calcular también. ¿Cómo? Pues de esta manera, si yo no encuentro, ¿sí? Las temperaturas críticas, ¿sí? O las presiones críticas en tablas termodinámicas, por nervios, por lo que ustedes quieran, o porque no sé manejar una tabla, lo puedo calcular y se puede calcular de esta manera, ¿sí? Temperatura reducida es igual a la temperatura total del sistema entre la temperatura crítica. Y yo aquí despejo temperatura crítica, va a ser igual a la temperatura del sistema entre la temperatura reducida. Y esta temperatura reducida forzosamente se la tienen que dar a ustedes, ¿sí? Porque no puede haber una ecuación con dos incógnitas, ¿no? Debe haber una ecuación con una sola incógnita para poderla resolver, ¿ok? Entonces, ahora bien, si no se las dan, pues yo me voy a tablas y encuentro TR y PR, porque para PR es lo mismo, PR es igual a P entre PC. Despejo a PC y ya tengo el valor de PC con el valor de PR, presión reducida, que se le proporcione, ¿ok? Si no, se encuentra en tablas también. Y en las tablas que yo les proporcioné, ahí vienen casi al final, no sé si han ojeado las tablas, al final vienen unas hojas que dice constantes físicas de elementos y componentes. Ahí vienen, ahí buscan. PRPC incluso viene hasta lo que representa la ecuación de Van der Waals, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto es como se maneja la ecuación de estado de Van der Waals con dos constantes. Ahora bien, quiero aclarar una cosa, ¿sí? Desde el punto de vista matemática, ¿sí? Nos han enseñado que las constantes son adimensionales, ¿sí o no? No tienen dimensiones, no tienen unidades, son adimensionales, ¿sí? Estas constantes, como ecuaciones cúbicas de un modelo matemático, sí tienen unidades, ¿ok? Sí tienen unidades para poder obtener la presión. En pocas palabras, los modelos matemáticos para la ingeniería, bioingeniería, biotecnología, en este caso Van der Waals y Rayleigh-One, son modelos matemáticos para obtener la presión, ¿ok? A una temperatura de trabajo del sistema. Entonces, es lo que representa una ecuación, pregunta de examen, ¿sí? Presiones nada más se calculan o se obtienen con una ecuación, un modelo matemático, ¿ok? ¿De acuerdo? ¿Cómo obtengo el volumen molar? Pues ya sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? R es una constante que ya es el valor que tenemos. T es la temperatura del sistema, ¿sí? A se obtiene, B se obtiene, y volumen molar, sabemos cómo obtenerla, ¿no?
Ya hemos hecho ejercicios en ellas cuando hicimos las relaciones termodinámicas para el cálculo de precisamente volúmenes molares o volúmenes del líquido y del volumen, perdón, de la fase líquida o fase vapor de un sistema. ¿Ok? Entonces, lo sabemos. ¿Tendríamos todos los datos para calcular la presión conforme al modelo matemático de Van der Waals? Sí. Lo único que tiene aquí es tomar en cuenta esto, que es al cuadrado. ¿Ok? Y las unidades de A y B que sean congruentes. Ahora bien, estas son las constantes A y B solamente para Van der Waals. La de Rayleigh-Worm también tiene constantes. La de Suave tiene constantes. La de Penn-Robinson tiene constantes también. Pero esas constantes no se pueden utilizar con las valores obtenidos las constantes de Van der Waals. Solamente son exclusivamente para Van der Waals. ¿Ok? Si yo tengo Penn-Robinson o tengo Rayleigh-Worm, son distintas las constantes. ¿Sí? Estas no se pueden utilizar. No se pueden utilizar. ¿De acuerdo? Lo aclaro, porque en el examen no me voy a tentar el corazón para así alguien pone las constantes A de Van der Waals que obtuvo para Rayleigh-Worm. No puede ser. ¿Ok? ¿Sí está entendido esto, jóvenes? Sí, profesor. Aquí, profe. Y el modelo de Rayleigh-Worm es esta expresión, ¿sí? Esta expresión que tenemos aquí. Les digo, tiene A y B. Estas constantes A y B son estas, vean. La única variable que es constante con la de Van der Waals es la TC o PC. Pero son distintas, ¿ya se dieron cuenta? Por ejemplo, aquí la temperatura crítica es a la 2.5 en A, aquí la temperatura crítica es al cuadrado. ¿Ok? Aquí en B es entre PC y aquí en B es o entre 8 PC. ¿Sí? ¿Ya se dieron cuenta? Y de la misma manera, T y C son valores constantes, ¿sí? Que si no me las proporcionan y me proporcionan temperatura reducida, presión reducida, ¿sí? Yo la obtengo de esta manera, la despejo de aquí y ya. Entonces son ecuaciones, expresiones, mejor dicho, ¿sí? Como modelos con sus respectivas constantes y cómo obtener las variables de esas constantes directamente por tablas o por gráfica, ¿sí? O por expresiones de esta manera. Y es para la coordinaria, digo para el formulario. ¿Ok? Sí, profesor. ¿Dudas, preguntas? No. No. Está sencillo, de veras, se van a dar cuenta. Como lo han visto ustedes, cuando veamos ya problemas, ahí se van a dar cuenta de qué es sencillo esto. ¿Ok? Pero lo único que sí quiero matizar mucho es que ustedes entiendan, comprendan, analicen lo que son los conceptos, ¿no? Que es ahí donde nos mata eso, como ingenieros. Porque luego nosotros lo que queremos es abordar sobres, ¿no? Como si sobres, aquí está el formulario y pongo. Pero a veces no tengo el análisis completo porque no tengo esa capacidad de ver qué onda y empiezo a poner 2, 3, 4 fórmulas cuando yo sé que ninguna de esas me va a servir. Entonces, como ingeniero hay que ser observador, hay que analizar y hay que aplicar. No hay que ir sobre lo que es, ¿no? No, es llevarse un pequeño momento para estas tres cosas, ¿sí? Analizar, comprender y ver qué onda. ¿De acuerdo? A ver, aguántenme. ¿Caballero? ¿Eres caballero? ¿Cómo se llama? Sí, Brenda, ¿va? ¿Denise? Sí, profe. Te pongo amarillo, estás reprobada. ¿Sale? Sí, profe. No es cierto. Va que va. Entonces, son las casi 11:30. No sé si tengan clases ahorita. Mañana terminamos la parte. Nos falta Raúl, nada más. ¿Sí?
Nos falta la ley de Raoult. Y tan, tan, la ley de Dalton y tan, tan, se acabó. ¿Sí? Mañana lo vemos y a ver si nos aventamos un problemita sencillo mañana. ¿Ok? Está bien, profe. Sí, profe. Preguntas, dudas, no sé, comentario o algo así. No. No, profesor. No, profe. ¿Sí estuvo entendible un poco? Sí. Pues sí. Ok. Bueno, van a disipar sus dudas y sus preguntas cuando hagamos los exámenes, digo, los problemas o las aplicaciones. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, si no hay Sí, duda profe. que preguntar, pues nos vemos mañana, ¿vale? Hasta luego, profe, que tenga buen día. Igualmente, cuídense mucho y más ahorita que estamos ya en foco rojo de nuevo, ¿no? Semáforo rojo, como se llama esta cosa roja. ¿Ok? Nos vemos mañana. Sí, Vale, profesor. gracias. Cuídense mucho. Gracias, hasta luego. Buen día. Igualmente, buen día. Pórtense bien. Adiós. Hasta mañana, profe. Hasta mañana.